Como dicen los militares, el embajador es un francotirador. No pierde tiempo, es preciso, concreto y va al grano. Nuestro próximo ponente es una persona muy conocida en la comunidad. Es director de un centro académico que ha hecho también una intensa labor por difundir la democracia y el compromiso democrático. Y me refiero a Guillermo Lustó, presidente del Instituto Interamericano para la Democracia. Guillermo. En la Alemania de Hitler circulaba un cuento que hacía referencia a un judío que en realidad compraba todos los diarios del Partido Nacional Socialista. Y otro judío le pregunta, ¿pero por qué compras el diario de la oposición, el diario de los nazis? Dice, pues cuando lo leo me siento confortado, parece que los judíos somos los dueños del mundo, tenemos todo el capital y que manejamos el mundo. Y yo creo que lo que el cuento implica es que siempre estamos sobreestimando al adversario. Y creo que estamos cometiendo el error de sobreestimar al adversario. Pero esto además no es un problema de un solo lado. Cuando uno analiza la literatura del otro lado, cuando uno analiza los seminarios, la propaganda, también ve que ellos sobreestiman. Y cuando uno va a esas reuniones encuentran que ellos dicen que la prensa internacional está en manos del capitalismo, que las universidades internacionales están en manos de la derecha. Y en una reunión muy reciente de García Linera con Pablo Iglesias, el panorama que ellos presentaban es que la derecha está avanzando de una manera irresistible. Es decir, acá hay un problema de no comprensión del otro, o por lo menos una sobreestimación. Y creo que el tema es muy grave, Y hay un libro reciente que publicaron el año pasado de Malcolm Gladwell sobre David y Goliat. Y presenta una muy buena interpretación del mito. Dice, siempre el mito es que David era el débil y Goliat era el poderoso. Nunca fue cierto. Depende de qué encuentro, con qué armas y en qué escenario planteó el combate. Y jamás, en un combate a larga distancia y con una onda como arma, Goliat tuvo ninguna esperanza de sobrevivir. Lo cual es cierto. Es decir, Goliat era poderoso en una lucha corta, con una espada, pero a distancia, con una onda, evidentemente la victoria estaba del lado de David. ¿Qué significa esto? ¿Cómo estamos planteando este tema? Y yo creo que somos demasiado pesimistas y creo que el mensaje que estamos transmitiendo es irreal. ¿Qué es lo que propongo? ¿Qué es lo que planteo que podríamos hacer en esta lucha por la democracia en América? Por lo menos revisar nuestro pesimismo. Estamos hablando de la democracia en América Latina, la democracia continental, y la pregunta es, ¿por qué somos tan pesimistas? Mi primera pregunta, ¿por qué ser optimistas? Y creo que hay dos frases que reflejan exactamente por qué hay que ser optimistas. Una de Winston Churchill, que dijo en plena guerra, cuando estaba en Inglaterra bajo el ataque de Alemania, dijo, soy optimista, ninguna otra cosa parece ser útil. Y William James dijo algo también parecido, el pesimismo conduce a la derrota, el optimismo al poder. Entonces, ¿qué imagen estamos transmitiendo en el mundo cuando hablamos de la democracia en América y somos pesimistas? Y siempre que hablamos de democracia en América hablamos de 5 países. Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba y quizá Argentina. Eso no es América, esa no es la democracia en América. El mensaje que estamos transmitiendo es un mensaje al resto del mundo. Cuando hablamos de democracia en América, hablamos de 5 países y nunca hablamos de los países como México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, que en realidad la democracia en América Latina funciona bien. Entonces yo creo que hay que ser optimista porque el mensaje que hay que transmitir es que estamos ganando. Estoy hablando de la democracia en América, no de 5 países. Estamos ganando. ¿Qué significa eso cuando hablamos de eso? ¿Por qué hay razones para ser optimistas? Analicen América Latina, analicen país por país, sumen la cantidad de población, sumen la cantidad de Producto Bruto Interno, sumen la extensión territorial. La gran cantidad de América Latina es democrática, con instituciones, funcionan más o menos bien, pero funcionan las instituciones. Y siempre que hablamos de América Latina y la democracia, hablamos de 5 países, 4, 5, dependiendo de cómo lo estamos viendo. Yo creo que el caso más claro de lo que jugó ser optimista y jugar a ser ganador fue el caso de Humala. Cuando se planteó la elección en Perú, el tema era Humala es un chavista, Humala lleva por mal camino a las instituciones y el mensaje que transmitimos fue cuidado. ¿Por qué?
Humala está viendo la realidad, Chávez no es lo que era antes, el socialismo del siglo XXI no es lo que era antes, Perú ha mostrado que puede hacer un camino distinto, y efectivamente jugamos a ganador y Humala se manejó dentro de las instituciones. Sí, creo que el mensaje de optimismo es importante porque todo el mundo quiere estar con el ganador. ¿Por qué estamos transmitiendo la imagen de perdedores? ¿Por qué? Si yo estuviera en Europa y viera que cada vez que se habla de democracia en América Latina, estamos hablando de Venezuela, del chavismo, del populismo, tengo una imagen distorsionada de América Latina. Creo que quizá el microambiente de exiliados como son ustedes y como soy yo, mejor dicho, en el caso mío no es un exilio, pero que vivo con el exiliado, esto es lo que nos da un microclima que no es sano para llevarlo al exterior. Creo que el primero que hizo una distinción entre el mundo académico y el mundo popular, el mundo político fue Weber, y él hablaba de una ética diferente de los políticos o de los exiliados, como ustedes, y del mundo académico. Pero creo que hay otra diferencia muy importante. Quizá el mundo académico mira en un plazo diferente al que está viviendo el mundo político, que es el que sufre en carne propia estos procesos. Y creo que desde ese punto de vista hay una afirmación que creo que es la que deberíamos partir. Todos los procesos que se están dando en América Latina, estos 5 países, son una utopía irrealizable. No pueden sobrevivir en el tiempo. Eso está claro. No, en ninguno de estos casos de América Latina, ni en ninguno de los casos en el exterior, de un populismo como este de América Latina ha sobrevivido en el tiempo. Esa es la solución a largo plazo. ¿Cuál es la solución a mediano plazo? Veamos de qué se trata esto. Yo creo que no es totalmente lógico o eficiente decir que lo que tenemos en América Latina son regímenes populistas. Populismo ha habido siempre, populismo hay en Europa. Populismo hay en Europa. Pero ¿cuál es la diferencia con el populismo en América Latina? Tiene 4 o 5 características. La primera requieren líderes carismáticos. Todos nuestros regímenes llamados populistas son regímenes carismáticos. Segundo, son fundacionales, es decir, llegan para establecer un régimen diferente, crear un hombre nuevo y en consecuencia necesitan quedarse en el tiempo. Todos quieren quedarse en el tiempo. Yo diría que una buena manera de plantear el tema es que estos regímenes no son populistas. Son regímenes de concentración de poder y corrupción que usan al populismo como un instrumento para llegar al poder. Pero no son populistas. Populista es un gobierno como el de Francia, populista es un gobierno como el que puede haber en España, puede haber en Grecia, pero en América Latina la característica de líderes fundacionales que crean un país nuevo es tan específica que, repito, son regímenes de concentración de poder que utilizan el discurso populista como tal. ¿Qué es lo que podríamos plantear en este momento? Y fíjense ahora concretamente y a corto plazo lo que ocurre con otros regímenes. Hillary Clinton dice en sus memorias que el mejor consejo que le dio Bill Clinton cuando asumió como secretaria de Estado fue: no te fijes en los titulares, fíjate en las tendencias. Y yo creo que tenemos que ver las tendencias. Y si entonces veamos y comparemos a la Venezuela de hoy con la Venezuela de hace 4 años, a la Argentina de hoy con la Argentina de hace 3 o 4 años, y los regímenes que nos quedan, como Ecuador, donde todavía la crisis no está a la vista, o el de Bolivia, que pareciera funcionar bien, cuando estén aislados de este consenso de 5 países del socialismo del siglo XXI, la situación va a ser totalmente distinta. Si yo me planteara el tema de la democracia en América Latina, no lo plantearía en estos términos, de que hay 2 regímenes diferentes, el mayoritario que es democrático y el minoritario que está corrompiendo y dando una mala imagen del continente. Lo plantearía en esto: ¿cuál es la lucha por la democracia en América Latina? Y la lucha es partir primero de lo siguiente: la democracia es perfectible y tiene muchos errores, pero es el único régimen que permite evolucionar. Si uno mira la democracia de principios del siglo XIX de los Estados Unidos, era una democracia absolutamente imperfecta y ha ido evolucionando. Hoy votan los negros, votan las mujeres, votan una cantidad de gente que no votaba en ese momento. Es decir, la democracia, por más que sea imperfecta, permite evolucionar, cosa que los regímenes de otro tipo no lo permiten. Punto primero. Segundo, debiéramos poner el acento en lo que funciona mal en la democracia. No dejar que sean ellos los que nos acusen de las cosas que funcionan mal. No dejar que sean ellos los que nos dicen que la prensa tiene una función que no cumple. No dejar que sean ellos los que dicen que el sistema representativo ha mostrado que tiene falencias. Es cierto. Pero debiéramos nosotros plantearlo. Estamos trabajando por una democracia mejor, trabajando en nuestros problemas. Y yo creo que esa es la manera de hablar de una democracia en América Latina y no poner el acento, repito, en estos 5 países que no son democráticos. Muchas gracias.